Amado Padre, Señor, te alabamos, te exaltamos y te damos infinitas gracias, Señor, por tu amor, por tus cuidados, porque nos tienes en este momento dispuestos, Señor, para estudiar de tu palabra. Gracias, Dios, porque en tu misericordia nos permites este momento, porque sabemos que estudiar tu palabra es vida, estudiar tu palabra es sabiduría, Señor, es paz, es bendición para nuestras vidas. Así que en esta noche queremos implorar tu Espíritu Santo y una bendición especial para Paulis, que va a estar dirigiendo esta noche el estudio de Romanos. Así que te imploramos que tú puedas llevarle y, Señor, que este estudio sea de mucha bendición para nuestras vidas y para aquellos que luego puedan verlo. Gracias por cuidarnos, gracias por tu misericordia y por que siempre, Padre eterno, estás pendiente de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Paulis, pues entonces te damos la bienvenida a nuestro club de estudio. Estamos felices que nos puedas estar acompañando y que hayas aceptado esta linda invitación. Así que bueno, hermosa, pues el tiempo es para ti. Bueno, gracias Joa. Bueno, hola a todos, a Eli, a Audrey y a Joa por el momento, que somos los que estamos. Espero sean súper participativos en esta noche con el estudio de Romanos. Vamos entonces a estudiar lo que es del verso 22 al verso 25 para cerrar el capítulo 7, que es pues lo que hemos venido estudiando en estos días. Que no sé dónde poner. Ya. Bueno, yo quise iniciar el estudio con esta imagen, porque siento que resume un poco lo que hemos venido estudiando y hemos venido aprendiendo a lo largo del capítulo de Romanos. Y es sobre esas dos naturalezas, sobre esa naturaleza carnal y esa naturaleza espiritual que tenemos cuando aceptamos o cuando decidimos aceptar a nuestro Señor. Y bueno, en estos días aprendí algo bien interesante acerca sobre los embarazos gemelares y los embarazos de mellizos. Yo sé que de pronto conocemos un poquito las diferencias, pero pues me llamó mucho la atención. Bueno, voy a hablar de las diferencias primero, ¿no? Entonces, del embarazo de mellizos sabemos que es porque son dos placentas. Por lo tanto, pues cada bebé tiene como su saco y su líquido amniótico, y pues cada bebé tiene como su cordón umbilical que va directamente como a la madre, y entonces pues se pueden alimentar y pueden crecer, digamos que adecuadamente y tranquilamente. Digamos que es un poquito más sencillo, pero que el embarazo gemelar tiene que ver con dos bebecitos o dos fetos que crecen en una misma placenta, en un mismo saco amniótico. Entonces, cuando yo veía, pues, esto tan interesante, ahorita van a entender, pues, la analogía creo que ya la estarán haciendo, aquí sí hay unos riesgos un poquito mayores. Y el riesgo es que como ambos bebés están creciendo en la misma placenta, tienen que hacerse campo el uno del otro. Y el riesgo también es que como los cordones umbilicales nacen de la misma placenta, entonces digamos que empiezan como a pelear un poquito tanto por el alimento como por la sangre que les llega a cada uno de los bebés. Entonces, digamos que es un poquito más complejo porque siempre tienden a ser un bebé más grande que el otro, un bebé mejor desarrollado que el otro, o incluso uno vivo y pues tristemente uno muerto. Y yo veía en esta pues analogía un poquito lo que es alimentar o no nuestra naturaleza carnal y nuestra naturaleza espiritual. Y como ambas igual van a crecer en el mismo ser humano o van a estar en el mismo ser humano hasta que Cristo venga, que es lo que vamos a ver un poquito hoy, ¿no? Y cómo depende de nosotros a quién alimentamos mejor y quién crece pues saludablemente, ¿no? O sea, qué naturaleza realmente crece y qué naturaleza realmente es la que estoy nutriendo y pues la que finalmente me va a dar la victoria o no. Entonces con esto en mente vamos a iniciar en el versículo 22 de Romanos. Sein, bienvenido. Bueno, vamos a leer entonces del versículo 22
de Romanos capítulo 7 que dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Hay otras versiones, pero sinceramente no puse ninguna porque pues no me gustó ninguna. Me parecieron un poquito románticas porque hablaban mucho de que en el corazón o en lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios. Y pues sí, pero no. Y lo vamos a ver ahorita un poquito en lo que vamos a decir. Yo me basé más que todo en el comentario bíblico adventista, miré otros comentarios y otras cositas que pues espero estar compartiendo con ustedes, pero pues digamos que todas se enfocan mucho en lo que ya hemos estudiado del capítulo, porque aquí Pablo continúa y seguimos un poquito en esa disertación de lo que, de la ley, del pecado, de la naturaleza de la carne y del espíritu, básicamente. Bueno, en este versículo vamos a empezar entonces viendo un poquito lo del hombre interior, que si no estoy mal, eso lo tocábamos cuando hablábamos también en algunos versículos anteriores, cuando pues Pablo se refería, digamos en el versículo 9 cuando dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Siempre hablaba como de una naturaleza que muere y una naturaleza que vive. Bueno, aquí vamos a hablar de ese hombre interior, que es el que actúa bajo la influencia de la gracia de Dios. Y eso también lo vemos allí en 1 Corintios 15:10, que dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Básicamente estamos hablando de esa naturaleza espiritual. Y hablamos un poquito de la mente y de la conciencia. Entonces aquí dice Pablo, porque según el hombre interior, según esa conciencia que tengo de la ley, según pues esa naturaleza espiritual que tengo, me deleito en la ley de Dios. Y me gustó mucho que estudiando un poquito esa expresión de me deleito, solo se menciona aquí en el Nuevo Testamento. Se menciona como regocijarse con, digamos que es algo mucho más profundo que Pablo menciona. Pablo siempre se refiere como aprobación o me gusta, en palabras coloquiales, pero este me deleito es un poquito más profundo, más grande. Entonces aquí entra Pablo a decir que él se regocija con la ley de Dios, que es su hombre interior, ¿no? Porque según el hombre interior se deleita y se regocija en la ley de Dios. Pues siento que el versículo es súper claro, pero si alguien tiene algo que decir. Bueno, sí, Paulis, realmente sí, allí cuando se expresa el me deleito, ¿no? Es Ujú. como una expresión bien profunda que usa allí Pablo, porque pues cuando tú refieres como un deleite es porque, digámoslo también usando otra expresión, pues no sé si esté mal, ¿no? Pero cuando yo escucho como esa palabra de que no, pues me deleito, es como cuando tú estás realmente con una inmensa felicidad hasta un punto que estás como con un éxtasis, ¿no? Como con una gran emoción, con algo que te genera bastante gusto, algo que te genera placer, ¿no? Porque pues cuando tú estás haciendo algo que realmente sientes como esa, dice allí, esa delicia, pues es como sentirse uno muy pleno, muy lleno, muy satisfecho de eso que está haciendo, ¿no? Y pues yo leyendo de la nueva versión internacional, que es la que tengo ahorita en estos momentos, dice, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. O sea, que en sus, digámoslo, que esa analogía que tú hiciste de los bebés preciosa, porque es como en las entrañas, ¿no? Percibir como esa profundidad de nosotros que realmente siente eso tan profundo que se exteriorice, pero que en el interior de nosotros realmente es esa felicidad, esa emoción, ¿no? Así lo percibo yo cuando se usa esta expresión de deleite. Totalmente, yo ahí me hiciste recordar un poco que cuando lo estudiaba, cuando nos deleitamos en algo es porque lo comprendemos y lo aceptamos y lo queremos en nuestra vida, porque queremos deleitarnos en ello, queremos vivirlo. Y esa expresión es maravillosa porque aquí, pues no sé cuántos de nosotros en el momento en el que decidimos bautizarnos, dijimos, o sea, yo quiero vivir esto, yo lo acepto y reconozco que es algo bueno para mí,
que es otra de las cosas que que veíamos en el capítulo 7, ¿no? Y es entender que esa ley de Dios es algo bueno, santo y perfecto y que es algo maravilloso y que deseo en mi vida. Y aquí yo también coloqué un poquito eso de la voluntad de Dios, porque a veces nos vamos solo a los 10 mandamientos, que igual son muy abarcantes, pero pues esa voluntad de Dios que debe ser mi estilo de vida. Y por eso es como tan fuerte para Pablo hablar de esto, porque es lo que hago constantemente, es lo que quiero hacer constantemente, no es en lo que quiero deleitarme todo el tiempo. Y como dice yo, es algo que deben hacer en nuestro interior, en nuestro interior, porque allí fue donde el Señor pues puso y pone todos los días a su Santo Espíritu para transformarnos de adentro hacia afuera. Bueno, vamos a continuar entonces con el versículo 23. Y ya en el versículo 23 entra esta otra naturaleza, ¿no? Esa otra ley. El verso 23 nos dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Yo aquí coloqué también la nueva traducción viviente que dice, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Me gustó mucho porque dice que todavía está dentro de mí. Y la primera acotación que hice cuando leí el versículo es que el hecho de que yo hoy decida aceptar a Cristo Jesús no quiere decir que ya la naturaleza pecaminosa o el pecado sale de mí, porque todavía está con cada uno de nosotros. Y yo digo que es una verdad en parte muy triste, ¿no? Muy triste saber que seguimos como encadenados y cautivos a esa ley del pecado en nuestro cuerpo. Así cuando Pablo habla de miembros, pues habla del cuerpo. Y empezamos con esa palabra otra, ¿no? Dice, pero veo otra ley en mis miembros. Cuando hablamos de otra ley, pues viene del griego heteros, que significa algo completamente contrario y en contraste a lo que acabamos de ver. Y pues sabemos que en contraste, lo contrario a la ley de Dios, pues es la ley del pecado, que se opone completamente a la ley que aprueba ese hombre interior, ¿no? Que aprueba nuestra mente, que aprueba nuestra conciencia, porque decidimos aceptar esa ley que es buena, maravillosa y perfecta. Aún así, vemos, dice Pablo, yo veo otra ley que está en mí, que sigue en mí, que se revela contra la ley de mi mente. Y dice aquí, bueno, habla de otra ley en mis miembros, es decir, en los órganos y las facultades de mi cuerpo. Y es interesante con la analogía, vuelvo a la analogía al comienzo, porque nuestros órganos, pues, o sea, de lo que lo alimentemos a sí mismo, ellos pues van a reaccionar y así mismo van a ser nuestros impulsos y nuestros deseos. Recordemos que los impulsos son reacciones inmediatas a las cosas que suceden. Entonces, un impulso ya es algo, digamos, que hemos naturalizado y es difícil, muy difícil de cambiar. Y los deseos, pues, vienen del placer y vienen, pues, también de esa parte sensorial que tenemos, pues, todos los seres humanos. Entonces, como vemos, es algo inherente a nosotros, es algo con lo que convivimos día a día. Y en ello, en esas cosas tan pequeñas, diríamos, ¿no? En esos órganos, pues se esconde o abiertamente está esa ley de pecado. Y dice allí, se revela contra la ley de mi mente. Esa rebelión viene de esta palabra, de que no la voy a leer, pues una U ahí entre paréntesis, porque es la única vez que se menciona en el Nuevo Testamento. Y habla como es una expresión muy militar, muy de una campaña militar. Y pues allí leyendo un poquito y escuchando algunos comentarios, pues digamos que es ese gran conflicto, ¿no? Que está pues en cada uno de nosotros. Y en el momento en el que yo decido aceptar algo diferente a lo que está en mí por naturaleza y quiero como implantarlo en mí, pues es muy difícil porque es luchar contra algo que ya está preestablecido en mí. Entonces digamos que mi cuerpo empieza como en ese proceso de rechazo a esto nuevo que yo quiero vivir. Y bueno, y Pablo habla
pues de esto también allí en Gálatas 5:17, ¿no? Que habla de que los malos deseos están en contra del espíritu. Habla allí también, bueno, de que nos lleva cautivos y es ese vivir pues en esclavitud, tristemente en esclavitud y encadenados a este pecado. Pablo allí se refiere a que está empeñado en una lucha de vida o muerte para escapar del poder seductor de sus malas inclinaciones, que yo creo que es algo pues que tristemente vivimos todos a diario y que llevamos en oración siempre, ¿no? Esos impulsos y cómo poder dominar esos impulsos y deseos, que claramente nosotros, pues por nuestros medios es muy difícil que podamos hacer. Pero digamos que este versículo nos lleva también a ser conscientes que esa naturaleza sigue estando dentro de nosotros, que básicamente el pecado sigue estando dentro de nosotros. No sé si allí de pronto alguien quiera comentar algo. Hola, sí, ¿me escuchan? Dale. Sí, 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 Eli, es que dale. aquí hay bastante ruido, espero que me escuchen. Em, Creo que Pablo tiene un dilema allí, porque es cuando a ti como que te gustan las cosas, ¿sí? Y sabes lo que es bueno, pero terminas decepcionando tal vez a una persona, ¿sí? Digamos en las relaciones de pareja, yo sé lo que es bueno para mi esposa, para Diana, pero a veces termino haciendo las cosas que a ella no le agradan o que la ponen triste, ¿sí? Posiblemente también en la relación de padre e hijo pasa lo mismo, ¿sí? Muchas veces uno cuando niño a veces veía que nuestras actitudes de pronto hacían sufrir a nuestros padres. Y aunque nosotros los amamos y sabemos que hay que amarlos y pues en nuestro corazón hay como amor, a veces como que nuestros actos no demuestran eso, ¿sí? Entonces Pablo allí también está colocando veo como esto en la mesa y diciendo que aunque mi hombre interior sabe lo que está bien y aunque mi hombre interior sabe que realmente la ley es buena, ¿sí? Resulta que lo que termino haciendo es otra cosa y él se da cuenta que dentro de sí, aunque ama la otra ley, termina siendo la ley del pecado. Y se da cuenta que entonces la ley que predomina en él no es la ley buena, sino la ley mala, que es la ley del pecado. Y tristemente, creo que no era la situación de Pablo, sino la situación de todos nosotros, que aunque a veces conocemos lo bueno, terminamos haciendo las cosas que no van con la ley que realmente Dios quiere, sino que terminamos haciendo lo malo. Pero lo interesante allí es que Pablo se da cuenta que en ese caso, sí, entonces internamente no estamos siguiendo la ley de Dios y aunque pensemos en nuestra mente que la estamos siguiendo, no, realmente lo que estamos haciendo es seguir la ley del pecado. Entonces ahí es donde él reflexiona, oiga, el pecado es el que me está dominando y en el cual nosotros estamos reflexionando y diciendo, la ley que me está dominando es la ley del pecado, aunque yo reconozco que la otra ley es la que me debería dominar, algo pasa en mí, ¿sí? Y pues ahí a medida que vayamos estudiando, pues vamos entendiendo que Pablo está buscando una solución a esto, porque no es posible que aunque yo ame la ley, que realmente la ley buena termine siendo la ley negativa, que es la ley del pecado, y la ley del pecado me termine dominando, ¿sí? Entonces, creo que Pablo está hablando allí de la situación que en algunas oportunidades, o bueno, siempre nos puede estar pasando a medida que conocemos cada día más de Dios. Nos estamos dando cuenta que estamos siendo gobernados a veces por otra ley y aunque conocemos la ley buena, nos dejamos gobernar de la mala y ahí entonces viene nuestra necesidad de dejarnos gobernar por Dios y nuestra necesidad de Dios y nuestra necesidad de saber que definitivamente el yo no es el que debe dominar en mí, sino Cristo el que domina en mí, como dice Gálatas 2:20. Que Pablo dejó esto en manos de Dios y no de él mismo, porque él mismo no podía dominar la ley del pecado. Debía ser Dios el que podía dominar en su vida la ley para que de esa manera la ley que dominara dentro de su vida sea la ley espiritual y no la ley carnal, que es la ley del pecado. Gracias, Eli. Sein. Y realmente igual, terminando ese capítulo, Pablo está reforzando algunas ideas, o sea, que saca unos conceptos nuevos y refuerza las que ya mencionó. Por ejemplo, en el versículo 20 mencionaba que Pablo encuentra una ley, o sea, como que
es como un principio, por así decirlo, como que es algo que se repite en todos. Entonces, Pablo simplemente quiere reforzar de que como que esa es una tendencia en todo ser humano. Y me llama la atención que habla de la rebelión. Y tomando de ejemplo el pecado de Acán, bueno, se puede usar varios ejemplos en la historia de Israel, cuando Israel rompe su pacto con Dios. ¿Y qué es lo que decía el Señor? Que Israel ha roto mi pacto, entonces ellos se rebelaron contra mí, o sea, ellos me llevan la contraria, o sea, no están conmigo. Y por ejemplo en Acán, cuando Acán comete aquel pecado de que codició, miró, agarró el manto babilónico y aquel tesoro que no le pertenecía a él, que dice el Señor, ya ¿por qué fueron derrotados el pueblo de Israel? Porque Israel se rebeló contra mí, ¿no? O sea, el Señor ya no estaba eh, con ellos. ¿Por qué? Porque Israel históricamente había pecado, ¿no? Y a través de la historia de Israel, ellos habían pecado, o sea, habían rebelado, o sea, lo tenían por enemigo. Entonces, podemos usar esos ejemplos de cómo se usa la rebelión, en qué concepto, de que nosotros nos rebelamos a través de nuestros actos, ¿no? Y me llamó la atención la parte donde dice llevar cautivo. Solamente se usan 3 veces en el Nuevo Testamento este verbo, específicamente ese verbo en inglés, en hebreo, en griego, perdón, y en una de esas se usa en Lucas 21:24, hablando acerca de la profecía que dice Jesús acerca de la destrucción de Jerusalén, y dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso es Lucas 21:24. Y como habíamos visto en el capítulo 6, Pablo y en el 6 y también en el 7 se habla de que somos esclavos del pecado, como siendo títeres mencionábamos en la clase anterior, de que ya la ley nos domina. O sea, como que nuestros actos no concuerdan con lo que nosotros queremos, como que se desconecta, como si fuéramos dos personalidades diferentes. Uno quiere hacer la voluntad de Dios y el otro pues hace lo contrario, se revela. Y probablemente eso es lo que hace el pecado, nos esclaviza y nos aleja, nos mantiene esclavizados, encadenados, y nosotros no podemos hacer nada sin hace que llega a Cristo y nos libera. Amén. Toda la razón, Zane. Joa. Sí, bueno, me llama la atención la traducción, como lo menciona la nueva versión internacional, que dice, pero me doy cuenta, en el versículo 23, de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Y pues esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Entonces, como comienza allí el versículo, pero me doy cuenta, es como, sí, cuando nosotros decimos, ay, sí, la estoy, la estoy, digámoslo así, no sé, embarrando, estoy haciendo las cosas como no son, porque nosotros mismos en muchas ocasiones, cuando estamos allí, como en este conflicto, porque es que es un conflicto allí en el que estamos, em, que nosotros podemos como que ya entrar a determinar en ciertos momentos como que sí, yo estoy fallando en esto, ¿sí? Como que ya el espíritu también nos está como mostrando, mira, mira, mira lo que estás haciendo, mira lo que de repente estás pensando, ¿no? Porque eso también entra. Mira la forma en la que te estás expresando, porque todo eso no suma. Entonces me gusta allí cuando dice, pero me doy cuenta de este asunto. Entonces, en un comentario aquí que tengo, dice, hace referencia a lo siguiente. La ley de Dios, cuando dice allí la ley de mi mente, hace referencia a que la ley de Dios está dirigida a la mente del hombre, ¿sí? Porque
cuando nosotros entramos allí, como dice en el versículo, me doy cuenta, estamos entrando en un proceso como de aprendizaje también, ¿no? De reconocimiento, algo relacionado con lo cognitivo. Y entonces allí menciona, eh, por la mente, o sea, por el hombre interior, Dios busca controlar a la persona con su ley, pero no es un control marioneta, ¿no? No es un control que como que no, pues tú tienes que hacer lo que yo te digo porque Dios no es así, sino es como dentro de ese amor que el Señor quiere ayudarnos de esa forma a que nosotros podamos pues como entrar en lo que en los preciosos caminos que Él tiene y en su ley. Dice, el conflicto en el pecador consiste en que una ley se revela contra la otra. ¿M? Si el espíritu, es decir, la mente, el hombre interior, por la influencia de la ley de Dios, controla al cuerpo, la persona vive espiritualmente. Si la carne, pues por la influencia de la ley del pecado, controla al espíritu, la persona es cautivada por la ley del pecado. Y entonces allí también lo que mencionó allí en Última Sein, cuando veíamos en el versículo 14 de este capítulo 7, que dice, sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Entonces, en esta condición, sí, nosotros estamos vendidos al pecado, o se llama de esta forma, porque es la condición en que uno es siervo del amo, que es el pecado, ¿no? Y sigue pues a la ley del pecado. Entonces, me parece muy interesante como denotar esta parte, ¿no? Y es lo lindo de ver cómo las diferentes formas de expresión de las traducciones en la Biblia, porque te dan más claridad. Y allí yo, pues me llamó mucho la atención esa parte, porque pues cuando uno normalmente habla y le preguntan a veces algo, tú dices, ay, sí, yo me di cuenta de eso. Cuando tú expresas eso, pues en tu mente hubo un proceso en el que tú analizaste, reflexionaste, pudo ser muy lento, muy rápido, pero te hizo procesar. Entonces es lindo ver también que la ley de Dios nos ayude a procesar qué es lo que estamos, como que hacia dónde estamos inclinándonos nosotros, ¿no? Y asimismo poder hacer las reestructuraciones y los arreglos que nosotros necesitamos como cristianos. Eso era Paulis. Maravilloso, Joa, maravilloso lo que nos comparten todos, de hecho, en este pasaje. Porque allí también pues surge la pregunta y ha surgido en este estudio bastante de, pero ¿por qué? Yo le decía a mi papá, pero ¿por qué si sé y si sabemos lo que está mal, ¿por qué lo hacemos? Y mi papá me respondía, es que eso es tratar de entender igual el misterio de la iniquidad, ¿no? El misterio también de, pero ¿por qué Satanás, sabiendo, viendo, viviendo en el cielo, por qué pecó? ¿Por qué hizo lo malo? Bueno, digamos que esta pregunta con referencia a Satanás, pues va en otra índole, diferente un poco a la de nosotros, que ya tenemos esa naturaleza implantada pero yo siento que siempre igual va a surgir en nosotros esa pregunta, pero ¿por qué? Porque si quiero hacer esto, no lo hago. Y lo que dice un poquito de él ahorita, que él decía que igual por eso Pablo lleva una respuesta luego, porque no nos podemos quedar solo acá, porque pues sería muy triste y estaríamos chasqueados todo el tiempo. Eli. Sí, gracias. Pues ahorita que hablaron todos, se me vino, pues ahorita, lástima que no estuviera aquí, Adriano no se ha podido conectar, pero a debido de la muerte de su papá, ella hace unos años ella sufrió de trastorno de pánico, ¿sí? Y ahorita debido a la muerte de su papá se le han despertado ciertas crisis de ansiedad, ¿sí? Y yo he podido pues sobrevivirla con ella, ¿sí? Y mentalmente ella sí está pues, pensando positivamente, pero aún así, digamos, lo que externamente se ve, ¿sí? Es algo que ella no puede controlar. Entonces, cuando la semana pasada ella estuvo hablando con el doctor, ¿sí? Ella le decía
que pues no estaba mal como antes, digamos unos años, porque pues ella ya pensaba positivamente, y entonces pues estaba bien, pero el doctor igual le dijo, si estuvieras bien no tendrías las crisis de ansiedad, ¿sí? Y entonces ella se puso a pensar y me comentaba, y pues sí, es cierto, sí, aunque se esté pensando positivamente, el médico le dijo, lastimosamente necesitas otra vez medicina, porque no estás pudiendo controlar. Si pudieras controlar con tu mente eso, no necesitarías la medicina. Y ahora llevándolo al tema que estamos analizando, definitivamente nosotros, ¿sí? Aunque lo que está diciendo Pablo es que nuestra mente esté pensando bien, como le pasa a mi esposa, y aunque ella quiera pensar bien y hacer las cosas bien, lo que sale físicamente es otra cosa, que ni siquiera ella a veces puede controlar y necesita medicamentos, ¿sí? Entonces ahora con el pecado nos pasa lo mismo. Hay cosas que nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, a veces no podemos controlar por nosotros mismos y necesitamos de esa medicina, que es la sangre que Cristo derramó por nosotros y que nos da el poder de poder soportar y poder superar aquellas cosas que para nosotros es imposible superar, porque definitivamente va a ser imposible por más de que sepamos lo que está bien. Entonces creo que es algo también como llevado a la experiencia y a esta pandemia, que yo le digo, esta pandemia del pecado, que nos tiene mal y que aunque nosotros sabemos que es lo correcto, nos terminamos haciendo lo equivocado. Necesitamos de la medicina, porque nosotros solo no podemos, necesitamos de ese Jesús que dio su muerte, que dio su vida, que experimentó aquí lo que nosotros estamos experimentando, para que Él sea la solución de eso que en nuestra vida hay, que nosotros definitivamente no vamos a poder solucionar por nosotros mismos. Eso era. Totalmente, Eli, creo que llegas al punto, ¿no? Y es que por nosotros mismos es imposible, y comprenderlo aún así se nos hace muy difícil, pues mucho más vivirlo. Pero entonces, bueno, vamos entonces al versículo 24 para ver pues básicamente la conclusión, o ir viendo a qué conclusión llega Pablo con toda esta disertación que él hace, y más que disertación, yo digo como esa descripción que hace de esa lucha interna. Y como decía yo, que me gustó mucho, de esa comprensión, sí, pero de reconocimiento, ¿no? Que es en lo que nosotros estamos, en ese reconocimiento de lo que está pasando con nosotros y dentro de nosotros. Y algo que también me llamaba mucho la atención cuando estudiaba esto, es que Pablo igual ya se había convertido. Pablo estaba viviendo con Cristo, y tiene mucha lógica, ¿no? Entender que Pablo estaba viviendo esto con Cristo para poder reconocerlo, comprenderlo y querer hacer algo al respecto. Porque él no simplemente aquí está diciendo como, pues sí, lastimosamente la ley del pecado está en mí, pues lástima. O sea, ya, ¿qué puedo hacer, no? Que tristemente es la realidad que vivimos hoy en día, que las personas dicen como, pues igual todos nacimos pecadores, pues ya morimos pecadores y ya, pues nada que hacer. O como alguna vez decía Eli en el estudio, que recuerdo que una persona le había dicho como que pues no sé, como que no se angustiara por eso, porque igual para eso había venido el Señor, ¿no? Recuerdo que Eli alguna vez nos decía como pues que alguien le había dicho que igual en el versículo decía, no recuerdo el verso, pero que decía pues que realmente que si por un hombre entró el pecado, creo que era ese, ¿no, Eli? No, no recuerdo bien, pero me llamaba muchísimo la atención, y era, si ya todos nacimos pecadores, porque ya todos tenemos esa naturaleza, pues ya no hay nada que hacer, y pues acostumbrémonos, y más bien como que relajémonos con el tema. Pero Pablo no, vemos su angustia en todo el capítulo 7, como él muestra un poquito de esa angustia y la materializa en el verso 24. Allí él empieza con esta exclamación, después de reconocer la ley de la mente, la ley del pecado, dice, miserable de mí, dice allí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y muy a nuestras palabras, ¿no? Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y me gusta mucho aquí en esta versión como dice, de esta vida dominada por el pecado y la muerte, ¿no? O sea, Pablo pues hace alusión cuando dice que me librará de este cuerpo de muerte, es que quiero salir de él, ¿no? Quiero salir de esta cárcel que es mi cuerpo y en la que estoy viviendo. Allí vemos en el comentario
nos lleva a la expresión pobre de mí. Bueno, ahorita les comparto otra cosa. Pobre de mí, dice, angustia que resulta de la lucha desesperada entre el bien y el mal. Angustia, angustia, yo creo que esa es una palabra que nos define en medio de todo. A veces, a veces llega a nosotros, y Eli lo estaba diciendo con Adriana, a veces llega a nosotros esos momentos como de angustia total y de angustia suprema, porque estamos viendo lo malo, por el pecado que nos está consumiendo, tal vez por el pecado que estamos acariciando, que nos está llevando a la perdición, que sabemos que está mal, que no queremos hacer, pero que está ahí y que tristemente vive en nosotros. Y dice Pablo allí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Creo que allí dejé una parte que no iba, perdón. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, me gustó mucho que el comentario bíblico adventista decía que podría darse la traducción a el cuerpo de esta muerte. Me pareció muy interesante porque si lo vemos así, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Pues nos damos cuenta, uno, de que pues literalmente la naturaleza pecaminosa pues lleva a nuestro cuerpo a morir, ¿no? La consecuencia pues del pecado es la muerte. Y me llevó mucho también a cuando Pablo dice que el vivir es por Cristo y el morir es ganancia. Y creo que allí lo entendí aún mejor, ¿no? Porque pues realmente si este cuerpo me está encadenando al pecado, pues morir es ganancia, porque pues me libra, básicamente en la muerte también está la libertad de este mundo pecaminoso. Pero pues ojo ahí, ¿no? O sea, no quiere decir que entonces pues voy a acabar con mi vida, porque pues obviamente eso no tendría sentido con nuestra comprensión y ese amor y ese deleite en la ley de Dios. Pero sí es entender también que en el momento en el que termine nuestra vida aquí, pues hay algo más. Y hay una libertad también de esa muerte a la que nos lleva el pecado. Dice allí, su clamor en busca de liberación se refiere a quedar libre del yugo de la ley del pecado, de modo que su cuerpo no sirva más como morada del pecado y de la muerte, sino que pueda ser ofrecido a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Y creo que allí pues se abre, ¿no?, también una comprensión muy interesante y más grande de a qué le estoy dando morada en mi cuerpo, porque sabemos que nuestro cuerpo por sí mismo es morada de pecado y de la ley del pecado. Pero nos da allí como una luz de esperanza el comentario, y pues yendo a Romanos 12:1, cuando dice que el Señor desea también que nuestro cuerpo sea un sacrificio vivo, santo y agradable, porque allí se nos lleva la pregunta, entonces, ¿nuestro cuerpo es malo? Y sabemos que no. Sabemos que el Señor lo creó con un propósito hermoso, divino, santo y perfecto, pero que nosotros tristemente pues dañamos ese propósito, y en ese momento lastimosamente el propósito de nuestro cuerpo está enfocado al mal. Pero nos sale allí una pequeña luz que dice pues que podemos ofrecer ese cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Y bueno, la pregunta de Pablo, ahorita veremos un poquito de esa respuesta, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque pues ahí vemos a Pablo de pronto triste, pero él conocía y sabía la respuesta, y por eso decide pues escribirla en esta carta. Pero antes de pasar a la respuesta, si alguno desea compartirnos alguna reflexión más de esta expresión. Bueno, les quería compartir allí, ya te doy la palabra, sí. No sé, me llevó mucho al momento cuando decía allí, pobre de mí, cuando nosotros lo decimos, me llevó a estas películas o no sé, estas series, digamos, por poner un ejemplo, Chespirito, cuando aparece la chica diciendo, pobre de mí, ahora quién podrá ayudarme. Y yo digo, llegar sin mimetizar ni nada, ese momento, pero llegar al momento de yo poder decir, ¿quién puede librarme de esto? Es porque realmente tengo el deseo de salir de allí, pero también porque reconozco que no soy capaz, que no puedo hacerlo. Y siento que aunque ya lo hemos dicho muchas veces, hasta no llegar a ese límite, a ese momento en el que realmente siento que no puedo, no pido la ayuda. Y eso es triste, ¿no? Porque deberíamos hacerlo mucho antes. Seguimos. Eh, eh, Últimamente he estado viendo algunas películas que son documentales, por así decirlo. Y hablando de la esclavitud, ¿no? Sabemos que los hombres de color
eh, sufrían de racismo y muchos de ellos de la esclavitud, ¿no? Entonces, y hablando de que Pablo hablaba de la analogía de la esclavitud a partir del capítulo 6 de que somos esclavos del pecado y la relación amo-sirviente, ¿no? Amo-esclavo, en donde el amo pues es el maltratador, es el que hace como bullying así a nivel extremo, ¿no? Cómo nos maltrata. Entonces, eh, eso se aplica a la situación de una persona que reconoce su condición, ¿no? Y lo reconoce en un acto desesperado, así como cuando tenemos algún problema y decimos, ay, tengo este problema, siento que no lo voy a, no voy a salir de esta situación. ¿Quién me podrá ayudar, no? Entonces, cuando nosotros conocemos, nosotros reconocemos nuestra situación en cuanto al pecado y que sabemos de que si no encontramos a alguien que nos libre, pues nuestra situación viene a ser desgarradora, desesperante, eh, sin esperanza. Eh, eso podría ser una manera de que Pablo expresaba, ¿no? Cuando nosotros reconocemos que estamos en pecado, ¿no? Entonces nuestra situación pues ahí queda. Pero Dios no nos dejó, sí, no nos dejó solos, sino que manda a un libertador, porque es lo mismo que ocurre aquí en el versículo 24 de dice librar. Tiene una connotación de alguien que lo viene a liberar. ¿Quién será aquel libertador, no? Que es esa pregunta se responde en el versículo, en el último versículo. Nada más me llamó mucho la atención que este verbo eh, perdón, ya lo perdí, de miserable. Esa palabra en griego se repite también en el mensaje de la Odisea, en Apocalipsis 3:17, donde el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, dice que, eh, citando textualmente, dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Desventurado, ahí aplica ese término, aunque es otra palabra, pero es el mismo término que se usa para miserable en Romanos 7:24. Entonces, sabemos de que todos conocemos el mensaje de la Odisea, entonces el Señor quiere que nosotros reconozcamos que somos miserables. Y ese es el mensaje principal de la Odisea, ¿no? No hay nada bueno en nosotros. Y así, desviándonos un poco del tema, como sabemos, todas las iglesias de las 7 iglesias de Apocalipsis, todos tienen un mensaje positivo, menos la Odisea. La Odisea, pues claramente Dios no ve nada bueno en la Odisea y se va directamente a sus defectos, ¿no? Entre ellos de que es miserable, ciego, pobre, desnudo. Entonces, vemos aquí que a pesar de todo el Señor es bueno y no nos deja a la deriva, no nos da una palabra de esperanza para luego dejarnos a la deriva sin un libertador. Totalmente, Zane, y lo que tú decías allí de la Odisea también lo leí y me pareció interesante ver cómo aquí en Romanos Pablo reconoce que es miserable, mientras que aquí en el mensaje de la Odisea es Dios quien tiene que decirnos que somos miserables porque nosotros no nos hemos dado cuenta o porque somos lo suficientemente orgullosos y avaros también para decir soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, que era en lo que estudiábamos el martes pasado, en lo que yo decía, bueno, pero pues igual da alegría ver que Pablo está reconociendo su naturaleza, está reconociendo lo que está pasando dentro de él, que es uno de los llamados que yo siento que nos hace este capítulo, que nos hace Dios, y es a reconocer que no somos nada, o sea, que somos polvo, para que realmente podamos decir, bueno, ¿y cómo salgo de aquí? ¿Cómo soy alguien realmente de valor? ¿Cómo dejo de ser miserable? Y entra allí pues esta maravillosa pregunta de, bueno, ¿quién me librará? Y entramos entonces al verso 25. Y el verso 25 empieza con un gracias, ¿no? Con un gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne
a la ley del pecado. Dice también allí la otra versión. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. De pronto yo, si tienes allí tu versión, sería lindo también que la compartieras. Sí, esta dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Gracias, Joa. Y allí me surgía una pregunta y también allí el comentario de como por qué no termina, si ya hemos hablado en reiteradas, porque básicamente lo que está diciendo aquí Pablo no es nuevo, solamente la primera frase cuando dice gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. La pregunta es por qué no termina el capítulo allí, por qué no termina simplemente diciendo gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, o porque la respuesta está en Jesucristo, como lo leímos en las otras versiones, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Sí, esa básicamente es la respuesta, ¿no? La respuesta, ¿cuál es? Pues Jesús, que por medio de Jesús sí podemos, Él puede más bien por medio de nosotros, pues vencer esa naturaleza pecaminosa. Pero yo les pregunto, ¿por qué no termina allí el capítulo? Porque Pablo vuelve a hablar de lo mismo. ¿Quién responde? Bueno, pues si nosotros, bueno, leyendo de aquí la estructura que dice, no, pues es que si terminara aquí el asunto, ¿no? Pues concluiríamos como que, bueno, no sé, un poco desesperanzados porque simple y sencillamente dice, mi naturaleza pecaminosa está sujeto a la ley del pecado. Esta que tú dices aquí, pues dices, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado, es decir, como que quedaríamos allí, pues sí, así somos y ya nada se puede hacer. ¿M? O sea, no tendríamos como bueno, y lo que mencionó quizá anteriormente de quién me librará de este cuerpo mortal. O sea, pues sí, hay alguien o no hay alguien, ¿no? Porque allí entonces quedaría el punto como, pues sí, ya si es conclusión, pues simplemente no podríamos, ¿no? Si fuera así, el pecado es el que está sujeto y ya no se puede. Es como mi opinión. Sí, sí, claro, te entiendo yo. Por eso, digamos, yo digo, bueno, él viene diciendo, ¿no? Porque, bueno, según el hombre interior me deleito en la ley, pero veo pues esta otra ley que está allí y entonces llega a la pregunta desesperado diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta dice, listo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pero pues uno dice, ya ahí debería acabar el capítulo, porque pues ya está dando la respuesta y digamos que ahí encontramos ese deleite de que es en Jesús. Y aquí Eli dice algo muy cierto. Dice, pero creo que Pablo quiere dejar bien en claro el punto y por ello retoma desde diferentes perspectivas el mismo punto. Claro, y de hecho lo ha venido haciendo varias veces desde el versículo 7, ¿no? Dándonos a entender que la ley es buena y, y que la ley del pecado pues es contra lo que estamos peleando, pero que la ley no me salva. Entonces igual, querer la ley, tener la ley en mi mente, pues súper bien por nosotros, pero eso no nos salva. Y aquí entonces llega ese clímax y nos dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y eso básicamente la descripción o el significado de ese gracias, pues es gracias por tu plan de la salvación, ¿no? Gracias porque, y aquí lo dice, porque lo que ni la ley ni la conciencia pueden hacer, ni la fuerza humana en recibir ayuda de Dios puede hacer. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y digo, amén y amén. Y aquí de Eli lo explica con plastilina, ¿no? O sea, una y otra vez. Pero yo me hacía esa pregunta y yo llegué a una conclusión que les quiero compartir. Y es que si terminara allí, pues yo diría, listo, yo hoy acepto a Jesús y ya gané.
O sea, porque ahí dice, ¿no? Por medio de nuestro Señor Jesús tenemos la victoria, porque por medio de Él puede hacer en nosotros que ganemos realmente. Él realmente es el que pues finalmente nos dará la victoria final. Y diciendo esto, entonces allí yo digo, pero obviamente Pablo tiene que volver a decirnos que con la mente sirve a la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado, porque no somos libres en este momento, bueno, sí somos libres, pero no completamente libres, hasta que nos deshagamos de este cuerpo pecaminoso, o sea, hasta que el Señor pues venga por segunda vez. Yo lo tomé así y me di cuenta de que pronto allí no termina, porque día a día vamos a tener y vamos a continuar con esa lucha. Y día a día damos gracias a Dios por Jesucristo, pero día a día seguimos luchando, como quien dice, las batallas se van ganando, pero la guerra continúa. Y podemos ir perdiendo batallas y el Señor vuelve y nos pone el deseo en nosotros y volvemos a estar allí luchando junto al Señor que nos va dando pequeñas victorias. Pero Él tiene que volver aquí a especificar, pero sigo, o sea, yo sigo igual con la mente sirviendo la ley, pero sigo también con la carne en la ley del pecado, porque hasta que no haya una restauración completa y una restauración final, pues no vamos a salir como tal de esa guerra, no vamos a ganar realmente ese gran conflicto, sino hasta que llegue a su fin total. Creo, espero haberme hecho entender. Sí, Si nos damos cuenta desde que empezamos el capítulo 6, Pablo va introduciendo varias analogías, ¿no? Primero del bautismo, cómo nosotros morimos al pecado, luego continúa con la relación de amo-esclavo, y luego mete otra analogía acerca del matrimonio. Entonces, aquí podría ser otra analogía de cómo actúa el pecado. Vemos aquí que es imposible estudiar cada una de esas analogías por separado, porque cada una se complementa, solamente que eh, eh, con diferente perspectiva, como decía Adriana. Entonces, esa es la razón por la cual Pablo quiere reafirmar, ¿no? A través de todo el capítulo. Muy erróneo que hacen muchos de nuestros hermanos cristianos, que suelen tomar varios versículos de forma aislada cuando en contexto no concuerda con lo que se quiere usar ese texto. Y cuando Pablo agradece por Cristo, que es como cuando nosotros tenemos un problema, como les mencionaba, ¿no? Y no hay quien nos ayude, pero luego llega alguien que tiene la solución, entonces que decimos, wow, ya me venís a ayudar, o cuando estamos trabajando y estamos atareados y sentimos de que nos estamos ahogando de muchas actividades, pero de repente viene el refuerzo y dice, yo te voy a ayudar, y sentimos ese alivio. Más o menos así se podría encontrar el ser humano cuando está sumergido en el pecado y ve que no tiene salida, pero entonces viene Cristo y nos dice, yo te voy a dar la libertad que tú necesitas. Y, pero vemos aquí que ese capítulo no termina ahí, porque Pablo menciona quién es el libertador, pero ahí en la última parte del versículo 25, pues dice que con la mente sirve. Ahí usa el verbo douleo, que fue el que estudiamos en el estudio en la última parte del capítulo 6 de la esclavitud, ser siervo, ser esclavo. Dice que él quiere servir. Ahí es como hablar voluntariamente, porque ahí el douleo se puede usar tanto una esclavitud o una servidumbre voluntaria como una forzada. Entonces aquí podríamos aplicarlo tal vez que con el pensamiento, con el corazón, en sus entrañas, él quiere servir la ley de Dios, quiere obedecer la voluntad de Dios, pero el problema sigue ahí. O sea, la carne sigue estando en el pecado. Entonces me imagino yo que en los capítulos siguientes Pablo va a describir cómo es que ese libertador como Cristo va a resolver esa cuestión acerca de cómo nuestro cuerpo está esclavizado al pecado. totalmente, Sein, así es. Y de hecho, pues viendo un poquito hacia adelante del capítulo del libro de Romanos, pues también nos enseña que a pesar de ese cuerpo, ¿no? De ese cuerpo que es morada de pecado, como el Señor puede irlo restableciendo,
para que sea morada pues también de nuestro Señor Jesucristo y que finalmente pues sea esa naturaleza espiritual la que venza completamente. A mí me llamó mucho la atención aquí haciendo un paralelo con este capítulo, con este versículo, justamente lo que tú decías, Ein, cuando dice allí, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Y si nos devolvemos al versículo 5, allí del capítulo 7 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Aquí vemos también ese paralelo como antes, pues nosotros, pues si nuestras pasiones pecaminosas obraban en nosotros, llevando fruto para muerte. Y aquí Pablo ya menciona que él desea servir y que lo hace. Dice, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Yo creo que es ese reconocimiento final de poder entender y comprender que es por medio de Cristo Jesús podemos servir a la ley de Dios y podemos mirarnos en ese espejo y seguir en ese proceso de transformación que hace Jesús por medio de nosotros, sin dejar de lado que sigue siendo una lucha real y una lucha diaria y una lucha constante por exterminar y sacar de nuestra vida esa naturaleza pecaminosa, que como lo veíamos en la analogía de los bebés, sigue ahí, débil, pequeña, por más que la queramos, pero va a seguir ahí hasta que Cristo venga y la extermine, pero por completo. Y como dice Apocalipsis, pues ya el pecado no exista más y no se levante más. Pero hasta ahí ese momento no podemos descuidar de nosotros pues esa lucha y esa transformación que Jesús pues debe hacer cada día en nosotros. Dice allí en el comentario, dice, confiesa pues una vez más su conflicto contra las fuerzas del pecado. Y me encanta esa última parte que dice, siempre que el hombre trata o trate de hallar la victoria sobre el pecado por sí mismo, sin tomar en cuenta el poder de Cristo, está condenado al fracaso. Y creo que esa es una linda conclusión y reflexión que podemos hacer de este capítulo. Y es que solos viviremos en angustia, viviremos mal, sabiendo lo que está mal, pero aún haciéndolo y sin esperanza alguna de poder cambiar. Pero cuando confiamos en Cristo y le entregamos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra vida a Él, pues puede hacerse un cambio real y completo en nuestra vida. Si alguno tiene algo más que decir allí, puede hacerlo y si no pasamos a la siguiente diapositiva. Creo que nos quedamos los tres, yo, Asein y yo. Quedó muy claro. Así es, cierto, súper, súper claro. Yo quería hacer una, pues ya se nos pasó el tiempo, de pronto en 5 minuticos, que de pronto nosotros, pues para complementar ese estudio que tenemos allí, todas las notas que hemos tomado, pues poder de pronto en conclusión que cada uno dijera 1, 2 o 3 aprendizajes así puntuales que se lleva del capítulo 7 del libro de Romanos. Bueno, Bueno, podría, dale, 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 dale. Iba a decir mientras lo piensan, pero podría, dale. podría mencionar allí, pues claramente, eh, pensar, ¿no? Como en esta posición tan supremamente hermosa que fue, que podemos tener ese servicio, esa conexión con nuestro Señor por la redención que el Señor nos otorga, ¿no? Por esa ayuda que Él está allí, supremamente pendiente, queriendo pues que nosotros en nuestra mente tengamos en claro que es en esa conexión con Él que podemos vencer. Clarísimo también que debemos tener claro que no podemos servir a dos señores, ¿no? Como lo mencionaba allí, lo menciona Mateo, y como lo refería también Romanos 6:16. O sea, no podemos eh, servir a dos amos, no podemos tener porque o quieres a uno o quieres al otro, sí, pero eh, que digas, no, pues voy a estar con los dos, pues realmente eso está bien, bien difícil. Y
pues que tenemos también que tener en claro que nosotros estamos en medio de un conflicto, no solamente cada uno de nosotros individualmente, no, sino en general, es un colectivo, pero ya entrando como individuos en ese conflicto, yo tengo que exponerme, digámoslo así, para yo poder tener en claro cuáles son todas aquellas falencias que yo necesito más ayuda de Dios, porque es claro que hay allí una guerra está constante en nosotros. Yo nada más quiero comentar que, bueno, ya como les comentaba, les mencionaba hace rato que usan Romanos para sostener el punto de que la ley ya fue abolida, ¿no? Pero me encantó mucho cuando vimos la analogía del matrimonio al inicio del capítulo 7, que si nos damos cuenta, ¿quién muere en la analogía, la ley o nosotros? Nosotros. Entonces, muy contrario a a lo que los protestantes piensan de que la ley fue abolida, pero ya usando en contexto aquí en el capítulo 7, el que muere somos nosotros. Y más adelante, después de esta analogía, Pablo le refuerza la idea, dice, la ley es buena, pero aquello que fue bueno, entonces viene a ser malo para mí, o sea, qué irónico, ¿no? Pero entonces, más adelante, Pablo dice, pero el problema no es la ley, el problema somos nosotros, el pecado que mora en nosotros. Entonces, ¿por qué decir que la ley fue abolida si el problema principal somos nosotros que nos rebelamos contra aquella ley que se supone es buena, pero pues por nuestra tendencia al pecado, la ley ya no puede ser buena porque ahora viene a ser una ley de muerte? ¿Por qué? Porque la ley así lo pide, dice, has transgredido, entonces tienes que sufrir las consecuencias. Entonces, ahí el problema, entonces somos nosotros. Pero no queda ahí la historia de que, bueno, ya nuestra historia es desesperanzadora, sino que viene alguien más quien va a resolver esa situación, ¿no? Entonces, es muy interesante ver ese punto de que la ley pues ahí sigue. O sea, en ningún momento Pablo ha mencionado de que la ley ya está muerta, de que la ley fue abolida o de que Dios se deshizo la ley con tal de que nosotros quedáramos exentos o quedara impune nuestra naturaleza, nuestra tendencia. No, al contrario, la ley sigue estando ahí, sigue siendo buena, pero hasta que Cristo no resuelva y nosotros no permitamos que Cristo resuelva nuestra situación con respecto al pecado, de que deje de morar en nuestros corazones, pues eh, el final va a ser, este, ¿cómo se diría? La acción va a seguir su curso, siempre y cuando nosotros no permitamos que Cristo actúe. Totalmente. Y yo me llevo una reflexión allí con lo que decía Joa, muy interesante, y es el tema de que no puedo servir a dos señores. Yo no me puedo excusar en que tengo una naturaleza pecaminosa para seguir pecando libremente, porque ya tengo en mi mente, como decía Joa, un aprendizaje y una comprensión de lo que es bueno. Y como tú decías, Edín, y si no lo hago, pues sabré también que la condenación pues es muerte, que el juicio es muerte. Yo tengo entonces aquí varias pues aprendizajes de este capítulo, y el primero de ellos que ustedes lo mencionaban, la ley es buena. Creo que eso es necesario saberlo y decirlo hoy en día, porque la gente lo ve como lo peor, como el peor invento, como lo peor que pudo haber en la Biblia. Fue esa ley, fue esos mandatos, porque eso trajo destrucción y trajo muerte. Pero la ley en sí misma es buena, y como dijo Sein, el problema, que es mi segunda conclusión, el problema es el pecado que mora en mí. Son despectivos cuando nos dicen que nos aferramos a la ley, totalmente, totalmente, y también nos ven, entonces, como sigo la ley, también nos han dicho que discriminamos, que no queremos, que odiamos al otro, y cuando uno ve que es una ley de amor hacia Dios y hacia mi prójimo, y cuando lo empezamos a comprender así, empezamos pues a hacer una comunidad de amor realmente, sin romantizar el término. Entonces, mi segunda conclusión es que el problema es el pecado que mora en mí.
Y cuando yo sé eso y lo tengo claro, pues sé cuál es la solución. Y bueno, mi tercer reflexión es que no tengo el poder para cambiar. Si me lo dejo a mí misma, voy a fracasar en el intento. De que debo aceptar y dar gracias a Dios o por Jesús y por su sacrificio. Y pues va muy ligado, ¿no?, al consejo del espíritu de profecía, y es poder meditar cada día en ese sacrificio y ver lo que realmente puede hacer en mí y puede dar esa libertad que pues tristemente hoy no tenemos. Y finalmente, que la ley no me justifica. Creo que también este capítulo y este libro de Romanos nos lleva mucho al tema de la justificación por la fe y cómo la ley es ese reflejo de lo que está mal y de lo que está bien, pero no es la que me justifica y no es la que me salva. Creo que allí también es interesante verlo porque al final, aunque Pablo dice que sirve que sirve a la ley de Dios, pues reconoce que es por medio de Jesucristo que puede realmente cumplirla bien y que puede realmente ser salvo y tener libertad. Entonces lleva también un poco el tema de que la ley está allí, pero la ley no me salva y no me justifica. Y finalmente debo alimentar mi naturaleza espiritual si deseo vencer con Cristo Jesús. Esa es mi última conclusión allí de lo que hemos estudiado hasta el día de hoy. Espero pues haya sido un estudio de bendición para todos nosotros y que pues el Señor nos haya abierto un poquito más la mente para la claridad de su palabra y de su verdad. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias, Paulis. Y claro que sí, una bendición bien grande. Estoy muy feliz pues de, de que te hayas animado a también acompañarnos aquí dirigiendo en el club de estudio, porque creo que viviste también la experiencia de cuando uno prepara, aprende muchas cosas, ¿no? Y conecta muchas cosas. Entonces es bien hermoso por eso. Dios te bendiga. Muchas gracias. Y pues quiero pedirle a Sei si para concluir en esta noche tenemos la oración final. Si nos ayudas, por favor. Claro que sí. Ay, antes de que Oreseín, igual pues quería dar las gracias a Joa por los recursos. Sí los había escuchado, pero sinceramente pues solo había puesto en práctica el comentario bíblico adventista y las otras versiones, pero no me había ido a otros comentarios. Creo que es interesante, uno, para comprender más a fondo y también para entender de pronto lo que otras denominaciones piensan y creen, y así mismo cimentamos un poquito mejor nuestra fe y conocemos realmente pues que de pronto las demás personas están fundamentados en unas ideas erróneas, falsas, y pues que tristemente los llevan por un mal camino, y creo que nos haría pues mejores misioneros y también mejores evangelizadores, ¿no?, en todo el tema de dar un estudio bíblico. Entonces les agradezco igual la oportunidad y espero seguir mejorando. Al menos cuando hablemos con algún hermano de otra denominación y nos cite Romanos, ya sabemos cómo explicarla. Bueno, Sí, gracias a Dios. Vamos a orar. bueno, oremos. Señor Dios nuestro, creador del cielo y la tierra, te agradecemos porque nos has dado la bendición de poder compartir ideas, pensamientos y aprendizajes acerca de Romanos 7, Dios. Gracias te damos porque proveíste el tiempo, proveíste la persona que dirigió este estudio, y te agradecemos porque tu Santo Espíritu ha estado con nosotros y porque ha sido un estudio muy armonioso con tu palabra, Señor. Te pedimos que sigas trabajando en sus corazones, que nos ayudes a desarraigar aquella ley del pecado en nuestra carne, y seas tú y podamos estar agradecidos de, como dijo Pablo, gracias porque has enviado un libertador, gracias porque no nos has dejado solo, gracias porque a pesar pase lo que pase, aunque nosotros nos rebelemos diariamente a través de nuestros actos, tú nos das un remedio, y ese remedio es Cristo Jesús, tu Hijo, Señor. Te pedimos que nos ayudes a seguir comprendiendo aquellos pasajes de Romanos que son complicados, pero que no es un imposible para que nosotros los podamos entender, porque tú nos has dejado tu Espíritu Santo para que podamos comprender las maravillas de tu amor, de tu fidelidad y de tu salvación, Señor.
Ayúdanos a no fijarnos en la ley, sino a fijarnos en Cristo Jesús, porque sin Él nada podemos hacer. Te pedimos que bendigas a cada corazón que pueda entrar este mensaje y te pedimos que ese mensaje lo podamos apropiar para nuestra vida diaria. Te pido también por cada aquí presente y por los que se tuvieron que salir de la reunión, que tú seas con ellos, bendícelos y sé tú con ellos en todo momento. Y despídanos de este Zoom, más nunca de tu presencia. Y te pedimos que podamos tener una noche reparadora y si es tu voluntad amanecer mañana, así sea, y podamos encontrar el próximo martes. Eso te lo pedimos. Amén.